Pues continuamos con el libro de Jonás y lo que hice el domingo anterior fue solamente una introducción y ahora vamos a entrar de lleno al capítulo número 1 y en verdad pueden leer vosotros el libro de Jonás y les va a tomar muy poco tiempo, yo creo 10 minutos. Y que pueden leer y pueden seguir leyendo para ir aprendiendo pues sobre este profeta Jonás. Vamos al capítulo 1 y el versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová, vino palabra de Dios. Aquí está Dios incluido. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Señor, gracias una vez más por este tiempo, gracias por tu palabra y por esta enseñanza que tú nos das, Señor. Toca nuestros corazones para entender más y más a este profeta, la profecía y la enseñanza para nosotros también. Y si hay alguien sin Cristo, Señor, o más personas que solo están confiando si van a ser buenas personas, te pido que toques sus corazones para que venga el verdadero arrepentimiento y acepten la salvación que Cristo ofrece, Señor. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vemos entonces a Jonás que está huyendo de la presencia de Dios, huyendo de la voluntad de Dios. Y podríamos más o menos saber algunas de las razones por las cuales él estaba huyendo de la presencia de Dios, quizá unas 5 o 6 más razones. Yo tengo 5. Es muy probable que él estaba siguiendo el mal ejemplo del pueblo de Israel, porque durante ese tiempo el pueblo de Israel era un pueblo verdaderamente estaba pero haciendo todo en contra de Dios. Y podría ser eso que el profeta tenía también pues esa influencia, o sea, la vida de desobediencia de Israel en contra de Dios podría ser una manera, una razón de que él huía y era desobediente. Otra podría ser la posible cobardía de Jonás en ir a esa ciudad malvada, porque pues era una ciudad malvada, una ciudad perversa. Y Dios mismo dice que ha subido conoce esa maldad, como vemos aquí nosotros en el versículo número 2, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, aquella vez era una gran ciudad, y pregona contra ella, porque, te dice, ha subido su maldad delante de mí. Y en el capítulo 4, el versículo 2 dice: y oró a Jehová y dijo ahora: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en la tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y en grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Vemos entonces aquí una cosa muy interesante. También otra razón que podría haber sido por ese antagonismo de Jonás por los gentiles. Tenía un desprecio por los gentiles. Y nosotros no debemos tener desprecio por la gente. Tenemos que amarles.
decir yo soy exclusivo o mi grupo es exclusivo. No. Entonces, quizás sea una razón el antagonismo de Jonás por los gentiles, y también podría ser el celo de su propio perjuicio. Oh, ¿cómo yo, siendo un profeta de Dios, voy a ir a hablar a esa gente? Mi prestigio va a ser malogrado. Y otra razón, más probable, es la inmadurez en su oficio como profeta mensajero. No entendía el significado de ese mandato tan grande que el Señor le había dado. Sin embargo, no podemos saber el verdadero motivo, pero solo sabemos que él está siendo desobediente. Y vemos pues que él mismo admite que es desobediente. Nosotros no estamos diciendo que él es desobediente, pero él mismo admite, si vamos al capítulo 1 y el versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué te has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y nuevamente en el capítulo 4, el versículo 2, él mismo está hablando y dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir, él está aceptando, a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Vemos entonces que lo está admitiendo, y era un profeta sin compasión por la gente. Sin compasión por la gente. Ahora, la pregunta es esta. ¿Es esta la misma actitud que nosotros tenemos? ¿Tenemos la misma actitud que Jonás? ¿Queremos realmente que la gente incrédula a nuestro alrededor se convierta? ¿Que escuche el Evangelio? Podemos decir que sí, es nuestro deseo. Pero hay un dicho que dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Que el Señor nos ayude más bien a ser obedientes. Porque muchas veces es fácil culpar la actitud de Jonás, pero tenemos que darnos un examen personal delante del Señor y decir, Señor, ayúdanos para ser cada vez más compasivos, para ser cada vez más amorosos con aquellos que son incrédulos. Porque no le vamos a tratar mal a los incrédulos, no le vamos a cortar el cuello a los incrédulos, no le vamos a dar de bofetadas a los incrédulos, no le vamos a crucificar a los incrédulos. Tenemos que tener amor y compasión por ellos. Ese es el Dios que conocemos, Dios todopoderoso y amoroso. Bueno, entonces quiero hablar sobre la comisión a Jonás, y vemos aquí en versículo 1 y 2 cómo es que el Señor le está comisionando. ¿Y quién da la iniciativa en esto? ¿Quién es? Dios mismo. Él da la iniciativa en comisionar a este profeta, y esto fue un mandato. Este es un mandato que le dio Dios. Ahora, como os dije anteriormente, es muy curioso que el Señor utilizó a los profetas y los utilizó para que vayan a las naciones y para que haya juicio y destrucción por la maldad de esas naciones. Pero en el libro de Jonás, el Señor le envía a Nínive para que Nínive sea perdonado. Esa es la exclusividad del libro de Jonás. Por eso vemos esa diferencia, y es pues este hombre, Jonás, encomendado personalmente por Dios para predicar un mensaje de arrepentimiento. Quizá tenía temor, como les dije,
porque esos eran unos salvajes, los asirios eran unos matones, eran unos hombres que dice la historia, cuando conquistaban un sitio, cortaban todas las cabezas que ellos querían cortar, porque era su deleite, cortaban cabezas y todas las cabezas de sus enemigos lo ponían en muros, como muros, para que el resto pueda saber que los asirios estuvieron ahí. Entonces, esa era la actitud de ese tipo de gente. Y claro, él tenía temor, pero no debe haber excusa. Si el Señor te dice para ir, hay que ir. Y también veamos la procedencia. ¿Dónde se encontraba Jonás en el momento que Dios le llamó? ¿De dónde es Jonás? A ver si os recordáis del domingo anterior. Él es de Israel, él es de el norte de Galilea, entonces ahí se encontraba él. Yo puedo utilizar esto como una ilustración. Este es Israel, y vemos aquí que está Judá, está Samaria y está Galilea. Y Tarsis, pero Nínive está en Mesopotamia, donde hoy se conoce como Irak. Entonces hay una distancia de Galilea hasta ahí, que hay unos 5.300 kilómetros o algo así, pero él prefirió irse a la costa mediterránea y estar en Jope unas como 8, 9, 10 horas, y de ahí para irse lejísimos a Europa, y luego les explicaré a misma España, en una zona. Pero vemos que él estando ahí, en su ciudad natal, digamos, en su zona de Nazaret, y de Nazaret a Siria había una distancia de 2.138 kilómetros, pero no tanto como la distancia que él tomó para ir a Tarsis, de unos 5.772 kilómetros, mar adentro. Ahora, Tarsis, a ver, ¿están confundiendo Nínive con Tarsis? Muy bien. Tarsis es también llamado Tarshish, posiblemente en la región de Huelva, en España, una región de la península ibérica en Andalucía. Y allí existía, y cuenta la historia, de los tartesos. Los tartesos, que estaban localizados al extremo sur occidental de España, bordeando el Océano Atlántico. Vaya distancia que él tomó. Cuanto más lejos, mejor. Por eso en el versículo 2 le dice el Señor: levántate y ve a Nínive. Y esta palabra levántate se entiende también como una orden, y pareciera que al mismo tiempo Jonás estaba inactivo. Que nos ayude el Señor a que no estemos inactivos, porque tenemos que cumplir esa misión que el Señor nos ha dado de hablar a las personas acerca de Cristo. Debemos ir. La Biblia dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y os voy a leer lo que dice el libro de los Hechos. Solamente podéis escuchar o podéis verlo, pero Hechos 18, cuando el apóstol Pablo estaba en Corinto, Hechos 18, versículo 9 al 10, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estás tú en esta ciudad de Parla, tienes tu trabajo,
donde hay mucha gente que tú conoces, háblales de Cristo. No solamente el asunto de negocio, si te doy esto, bueno, hasta luego, ya no, hola, ¿qué tal? Y el calor, ¿verdad? Y el sol. No, háblales de Cristo. Y su procedencia, sí, ya os he hablado, su lugar de acción, pues era Nínive. Vaya ciudad, vaya sitio, territorio asirio. Y el mandato que le dio Dios al profeta fue esto, que vaya a aquella gran ciudad y que pregone contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y lo repite el Señor, yo os he leído capítulo 1, versículo 2, pero en el capítulo 3, versículo 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Una vez más, ya entendéis vosotros esa maldad de ese pueblo y que no importa si el Señor te dice que hay que ir ahí, hay que ir ahí. Hay personas, hay naciones que si el cristiano quiere ir ahí, primero los maldicen y después los matan. Pero si el Señor te dice para ir, pues hay que ir. Ahora, el primer punto es la comisión a Jonás, el segundo punto es la desobediencia de Jonás y el tercer punto es el mal momento que pasó Jonás. La desobediencia de Jonás. El capítulo 1, el versículo número 3, y Jonás se levantó para obedecer al Señor. No. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia del Señor. Y a mí lo que me llama la atención es la palabra descendió. Cuando las personas o como creyentes no hacemos la voluntad de Dios, vamos a ir descendiendo. Porque en el sentido físico sí dice que descendió, pero en el sentido espiritual, Él está espiritualmente yéndose peor y peor en contra de la voluntad de Dios. Su obediencia al mandato de Dios debería haber sido inmediata, pero no fue así. ¿Qué pasa con nosotros entonces? Que el Señor nos ayude a que la obediencia sea, sí Señor. Usted lo dice, Señor, adelante. Inmediata, pero de Él fue inmediatamente en contra de la voluntad de Dios. Vemos entonces esa desobediencia, su obediencia hubiese sido mucho mejor, ¿verdad? Pero fue desobediente. Luego, ahí en el versículo número 3, dice, Él se levantó, pero para huir de la presencia de Dios, una actitud que no es coherente con la palabra de Dios. Porque ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Este salmo que os he leído, el Salmo 139, del 1 al 18, está mostrando claramente. ¿Cómo vamos a escondernos de Dios y pensar que Dios no nos ve? A ver, ¿de dónde cabe eso? ¿Verdad? Porque Él conoce todo lo que nosotros hacemos. Él se fue a una dirección opuesta a Nínive porque se fue a Tarsis. Él descendió a Jope, que era un lugar marítimo, hay un puerto. Mejor dicho, descendió a la región costera de Judea. ¿Dónde está mi ilustración? Pero de todas maneras, aquí la tengo. Él es de Galilea, en Nazaret. Se fue hasta esta zona
cerca a Samaria, y tomó mucha distancia, pero en vez de irse para allá, se fue más lejos de Dios. Y claro, en este puerto encontró un barco que se iba a Tarsis, que os dije, España, en Huelva, y eso es lo que él hizo, desobedeciendo al Señor. Él descendió a Jope, mejor dicho, descendió a la región costera de Judea, donde está el mar Mediterráneo, hizo un viaje especial de Galilea a Judea, muchos dicen más o menos unos 14 horas de viaje. Ahora, siendo Jope una ciudad marítima, ahí vio la alternativa de viajar no por tierra, sino por mar. Oh, mira, ¿dónde me llevan estos? Que me lleven donde quieran llevarme. Yo quiero estar lo más lejos de la presencia del Señor. Vaya supuesta solución de un profeta desobediente. Nada bueno nos va a salir a nosotros si queremos ir en contra de la voluntad de Dios. Debemos entenderlo ya bien. No nos va a salir. No nos va a salir bien nada de lo que nosotros queramos pensar. Ahora sí, os quiero describir el mal momento que pasó Jonás. Os hablé primero la comisión a Jonás, luego la desobediencia de Jonás, ahora el mal momento de Jonás. Y esto lo vemos de los versículos 4 al 16. Y ahí escribe en detalle, y sucedieron 8 grandes cosas, nada favorables para este profeta fuera de la voluntad de Dios. Grandes cosas, 8 grandes cosas. El primero, gran viento en el mar. Vaya lo que está causando. Gran viento en el mar. Versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Yo no estoy exagerando, porque aquí está diciendo un viento, un gran viento. En otras palabras, un gran viento y una gran tempestad. Y tal fue el susto de los marineros que estaban ahí, que la misma Biblia dice que parecía que ya el barco se iba a destrozar en muchos pedazos, temiendo ellos por su propia vida. Cuidado con nuestro testimonio cristiano, que puede afectar aún a los incrédulos. Cuidado. Dios está aquí mostrando su poder y con su soberana sabiduría lo tiene todo Él bajo control con sus divinos propósitos, y no tenemos por qué estropear los planes de Dios. Otra gran cosa, gran miedo de la embarcación. Versículo 5, y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo, y cada uno clamaba a su Dios. ¿Se pueden imaginar? Cada uno tenía su propio Dios. Mi Dios es mejor, Él me escuchará. Mi Dios es mejor, vamos a juntarnos todos. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vaya. Muchos dicen, a lo mejor él tenía tanto un estrés muy feo, ¿verdad? Se sentía mal o enojado porque tenía que ir ahí. Muchas cosas, pero él se fue a dormir. Eso tiene que ser, o podemos saber nosotros, de la gran indiferencia de Jonás. Versículo 5 y el 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vaya, qué vergüenza. Qué vergüenza podría ser también para nosotros
que la gente incrédula esté clamando y diciendo, quiero saber de las cosas de Dios, y nosotros que seamos indiferentes. ¡Qué indiferencia de este hombre! Cuidado, ¿por qué ser indiferentes hacia la gente que necesita el oír el Evangelio del Señor Jesús? Porque este mundo es como un barco sin timón, que se va por aquí y por allá, con tanta secta, con tantas religiones, con tantas ideas. Cuando Dios está mostrando su amor y su perdón en Cristo Jesús. Cuando lo ideal y lo fundamental es no luchar y decir, mira, esto creo yo, es simplemente ponerte de rodillas y decir, Señor, soy pecador, gracias por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, me arrepiento, Señor. Ese es el verdadero arrepentimiento. Vemos otra cosa grande, gran pedido a Jonás. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Como ellos estaban clamando a sus dioses y sus dioses no le respondían, dijeron, bueno, vamos a acudir a este Jonás que nos está hablando de su Dios, porque hubo suficiente tiempo que él seguro, pues mientras tenía el transcurso del viaje, y pues piden y dicen, habla a tu Dios que nosotros perecemos. Las consecuencias de esta pandemia ha motivado un temor de la gente por sus vidas. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Cuánto cuidan sus vidas? Y que vean la necesidad de que se les hable del Señor Jesús. Pero es probable que esto no suceda. Pero lo más importante es que nosotros estemos listos en hablar a las personas acerca de Cristo en cualquier momento. En cualquier momento. Y dentro de la gran confesión de Jonás, vemos el versículo 7 al 11, dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Vemos aquí que está describiendo más y más, y luego, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¡Qué pregunta! ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Gran confesión profética de Jonás. Échenme al mar y todo se va a aquietar. Y vemos la gran actitud de la embarcación. Ellos al principio clamaron a sus dioses y sus dioses no le contestaron. Y vemos aquí que ahora se acercan a hablar a Jonás. Y en el versículo 15, sin ninguna duda, ellos echaron a Jonás al mar y sucedió un milagro. El mar se aquietó de su furor. Pero lo interesante es esto. Yo te echo en el mar, te tiro al mar, ¿y qué pasa contigo?
¡Wow! ¿Qué hago yo en medio de este mar? No hay salvavidas, no hay nada. Me puede comer un tiburón. ¿Qué hago yo aquí? Puedo nadar, pero no hay ni por aquí ni por allá. Estoy en el medio de lo más terrible. A veces no pensamos eso, cuando él fue lanzado. Sí, claro, se aquietó. Sí. Ellos temieron a Dios con gran temor. El versículo 16 dice algo muy interesante. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Vemos entonces cosas muy importantes. Temieron a Dios. ¿Tememos nosotros a Dios? Buena pregunta. Porque a veces lo entendemos, ¿no? Que Dios es un malo. Hay muchas religiones que tienen a un Dios malo. Pobre de ti que me hagas. Conocen a un Dios así. Pero vemos que temor a Dios es reverencia, es respeto y admiración por Dios, que motiva a amarle y a ser obedientes, porque Él es justo, santo, santo, santo. Veamos Deuteronomio 10, del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Luego que vemos en Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué bellos versículos, me gustan mucho a mí. Y pues la última gran lección, el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Con esto empieza la disciplina de Dios para con este profeta desobediente. Y vemos otro milagro aquí. Este pobre cayó en el mar, se iba a ahogar, el Señor prepara un pez, pero está vivo, por eso él clama a Dios. Le salva de ahogarse enviando a un gran pez para conservarle la vida. Y ahí quedó pues dentro del pez 3 días y 3 noches. Esto no fue un acto de castigo, sino un acto de protección. Este milagro que Dios hizo fue un milagro físico para que espiritualmente la gente de Nínive sea salva. Hay un libro muy bueno, grueso, grande, que ha sido escrito por J.C. Baxter, un hombre bien entendido en la escritura, y es lo que él dice esto. En cuanto al gran pez, se refiere, ¿cómo es posible? La gente dice, que viene un gran pez y se lo traga y no le pasa nada. Es que no puede ser posible. A lo mejor aquí hay una gran mentira porque... y tantas cosas. Y este Baxter dice que el gran pez podría haber sido una creación instantánea de Dios por sus propósitos divinos. Él piensa eso. ¿Podría haber sido una ballena? ¿Sí o no? Les doy una gran noticia. Aquí no nos dice de una ballena. Porque las ballenas, la ballena es un mamífero. Y los peces no son mamíferos.
Entonces, quita la idea de una ballena grande, quita la idea. Dios hace lo que quiere hacer y si fue un pez grande, dejarle al Señor que haga lo que quiera hacer, porque aquí dice, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Él tiene un propósito y Él sabe lo que quiere hacer. En este libro de Jonás, no solamente en este capítulo, en este libro, Dios preparó 4 cosas. Un gran pez, la calabacera, un gusano y un recio viento. Eso es lo que vemos. Y nada es imposible para Él. La buena noticia es que Dios tenía ya preparado, antes del inicio de la creación, un plan perfecto de redención. Vemos a ver Romanos 29 al 30, lo sabemos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que estos justificó, a estos también glorificó. Efesios 1, versículo 4 al 6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Qué bella! ¡Qué bella! Y también Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito, del 1 al 12, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Eso es lo que nos informa el Señor en su palabra. Amén por esto. Y como aplicación final, aquí vemos a Jonás huyendo de la voluntad de Dios, siendo que un profeta desobediente al mandato divino, y fue también un profeta hebreo muy apegado a su nación e indiferente a los gentiles paganos. Pedir al Señor que nos ayude a no ser indiferentes con las personas que están a nuestro alrededor. Dios utilizó su amor y su poder y permitió que los marineros reconozcan con gran temor y adoración, porque ellos cambiaron, ellos empezaron a adorar a Dios. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¡Wow! ¡Qué cosa más bella! Versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Aquí vemos 3 grandes errores de Jonás. Su desobediencia. Cuidado con desobedecer a Dios, porque desobedecer a Dios es ignorar lo que Él quiere que hagamos. No sigamos la desobediencia de Jonás al llamado misionero. Otro error, su poca estima al llamado de Dios. No le damos prioridad o una estima grande. Cuando el Señor dice, vayan y hablen a los perdidos, ¿no le damos la importancia a nosotros?
Esto es ignorar la importancia del Evangelio. Es ignorar el trabajo redentor de Jesús al mundo entero. Otro error grande de Jonás, su creencia de poder huir de la presencia de Dios. Esto es ignorar la omnipresencia y la santidad de Dios. Claramente nos enseña el Salmo 139, como os he leído. Entonces, no seamos como Jonás, que fue indiferente a las demás personas de su contorno. No necesitamos en nuestra iglesia personas como Jonás. No necesitamos en nuestra iglesia personas como Jonás, sino todo lo contrario. Es mejor correr a Dios que en contra de Él. Porque hay una necesidad muy grande en este mundo. Hay personas que solamente tienen apariencia de piedad. Hay personas que solamente tienen su religión. Cristo no trajo religión, trajo salvación. Amén. Hay personas que no tienen nada de Dios. Sí. Y aquí estamos los que hemos aceptado al Señor, que por su amor y su misericordia, que Él nos ayude y nos utilice con este mensaje de salvación, que es en Cristo Jesús. Y qué gran oportunidad que tenemos ahora. Qué gran oportunidad. Vamos a tener un tiempo de oración, que el Señor nos ayude, y orad por mí, porque ya el siguiente mensaje será sobre el capítulo 2, y luego así sucesivamente para terminarlo. Un tiempo de meditar. Si queréis, cerrar vuestros ojos, pensar seriamente en el mensaje, y que el Señor pues nos ayude a entender el propósito por el cual se habla de Jonás. Señor, una vez más te damos infinitas gracias por ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Solo tú conoces los corazones de cada persona, de las personas, sí. Los que te conocemos, te conocemos. Los que hemos aceptado la salvación, sabemos que nos has perdonado. Y nos llenamos de gozo y alegría. Señor, si hay alguien sin Cristo, este es el momento que la persona reconozca de ese pecado con que hemos nacido, Señor, y se arrepienta. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Señor, toca ese corazón, esos corazones. Solo tú puedes hacerlo, Señor. En ese momento, cualquier persona que reconozca su pecado, que llegue a ti y tú les salvas y les perdonas. Señor, solo tú puedes hacer esto. No hay otro Salvador, solo el Señor Jesús. Ni por más espiritual que sea, no hay nadie como tú. Señor, tú eres sin pecado. Por eso puedes perdonar. Padre bendito, gracias por este momento. Sigue tocando los corazones, Señor. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.